Pero vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Ok, ya se leyó el pasaje del versículo 11 al versículo 18. Vamos a volver a leerlo para entenderlo bien, que es el propósito también de este tiempo. Pero antes, como siempre digo, vamos a orar, ¿ya? Porque la enseñanza realmente no depende de mí, o de nosotros incluso, ¿ya? Depende del Señor. Él es el maestro, nuestro rabí, como hemos aprendido en la mañana también. Él es el maestro, nosotros sus discípulos, ¿ya? Entonces necesitamos que Él también nos abra el entendimiento, nos dé la capacidad de poder entender, y que su Espíritu Santo que está en nosotros, de los creyentes, nos esté ayudando a discernir bien la verdad de las Escrituras, ¿ya? Entonces, oremos. Padre, gracias Señor por este día, gracias porque podemos venir a tu casa de adoración, estar reunidos como hermanos, adorarte, escuchar tu palabra. Gracias porque es un privilegio, es algo inmerecido que tú nos das también en nuestras vidas. Y Señor, en este tiempo os ruego por tu intervención en nuestros corazones. Necesitamos tu palabra, Señor, estamos sedientos, estamos hambrientos. Necesitamos de tu luz, necesitamos de que tú nos guíes a toda la verdad, como tú prometiste hacerlo también en el libro de Juan. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos muestre la verdad, y que la verdad también nos haga libre para poder aplicar esta palabra, para poder también remecer nuestros corazones y despertar de tal vez la vida tibia que estamos viviendo hoy en día. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, dependemos de ti. Y tenemos nuestra esperanza en usted, que usted es un Dios bueno, un Dios amoroso y un Dios también que se ha revelado abiertamente en las Escrituras, para que nosotros podamos entenderte, podamos seguirte y podamos agradarte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan 3. Capítulo 3, versículo 10. ¿Ya? Sé que leyeron desde el 11, pero es que el 10 es un versículo muy importante, porque el versículo 10 es la conclusión de los versículos anteriores, del 1 al 9, pero también es la introducción a los versículos del 1 al 18 que vamos a ver hoy. Entonces no puedo dejarlo sin mencionarlo. Entonces el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta es la conclusión de los pasajes anteriores, pero también introduce lo que va a comenzar a hablar el apóstol Juan ahora, ¿ya? Dice estas verdades: hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo, ¿cierto? Y hay cosas que hacen manifestar a estos hijos, cosas visibles. Ahí manifestar es algo que es notorio, algo público, algo que es como imposible no notarlo. Entonces, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo lo que habló anteriormente y lo que va a hablar ahora, ¿ya? Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, ¿ya? Por consecuencia, es del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es creyente, es del diablo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a notar en el texto que vamos a estudiar ahora hacia abajo. Entonces, antes de seguir, no quiero que perdamos el hilo. El libro de Juan se escribió, como dice el capítulo 5, versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahí dice el propósito: para que sepan que tienen vida eterna, ¿ya? En otras palabras está diciendo eso, para que estén seguros de que realmente son hijos de Dios. Entonces, estas cosas Juan las escribió para que realmente entendamos si somos de Dios o si somos del diablo. Ahora, no hay un punto medio en esta situación.
o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay un hijo huérfano por ahí que no sirva a ninguno de los dos. Si usted no sirve a Dios, es del diablo, pertenece al diablo. No puede pertenecer a Dios y pertenecer al diablo. Es una o la otra, otra cosa. Pero dice algo importante, en esto se manifiestan, en esto podemos identificar quién es un hijo del diablo y quién es un hijo de Dios. Y hay dos cosas muy importantes que marca. Dice, el que no hace justicia y el que no ama a su hermano. Ahora, este tema de la justicia a veces como que lo malentendemos. A veces, yo sobre todo antiguamente, malentendía la palabra justicia. Que a veces creemos que la justicia es como una venganza. Como ese concepto, como Dios va a hacer justicia, va a hacer venganza por mí. Pero cuando la Biblia menciona acá estos términos como no hace justicia, ¿ya? No se refiere a eso. Se refiere a carácter moral, ¿ya? Se refiere a ser justo, a ser recto, a ser realmente una persona íntegra por dentro, ¿ya? A hacer cosas justas, a hacer cosas piadosas. Entonces, básicamente está diciendo, todo el que no lleva una vida con buena conducta, con una conducta piadosa y que se afirma a la revelación de Dios, que es congruente, y todo el que no ama a su hermano, que es algo práctico también, ¿ya? El amor, simplemente no es de Dios. Y con esto nosotros podemos decir, ¿de quién somos? ¿Del diablo o de Dios? ¿Quién es nuestro Padre? ¿El diablo o Dios? ¿Hacemos justicia? ¿Nuestra vida realmente tiene frutos de carácter? Paciencia, bondad, amor, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Amamos realmente a nuestro hermano? Entonces, en el versículo 11 va a comenzar con la base de todo el libro y con la base del cristianismo. En realidad dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Se acuerdan que ya hemos estudiado eso? El mensaje que hemos oído desde el principio es este, que nos amemos unos a otros. Jesús lo tenía impregnado en su mensaje, ¿ya? En esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros, ¿cierto? Entonces, esto es algo básico, y se acuerda que vimos que en Juan 13 el Señor dice que un mandamiento nuevo les voy a dar, ¿ya? Y explicamos en una predicación antigua que no se refiere a otro mandamiento, sino es un mandamiento renovado, ¿ya? Que Jesús le pone aún más detalle. En el Antiguo Testamento, en Levítico, el mandamiento era amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento de Jesús es el mismo, pero renovado, que dice, amarás a tu hermano como yo te he amado a ti. Entonces, ¿ven la diferencia? En el Antiguo Testamento había que amar al otro como yo me amo a mí. Eso ya es muy difícil, ya es muy fuerte, muy difícil de cargar. Porque la persona que más amamos en el mundo nosotros somos nosotros, a nosotros mismos. Y hacemos todas las cosas por nosotros. Pero Jesús dice, ahora vas a hacer más. Vas a amar a tu hermano como yo te amé a ti. Y eso es aún más alto. Un estándar más alto del que realmente nos cuesta hacer. Entonces este es el mandamiento, ya el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahora aquí va a comenzar a hablar de Caín. Todos conocemos a Caín, ¿cierto? El primer hijo de la tierra, ¿cierto? El primer ser humano, el primer hijo de Adán y Eva, ¿cierto? Ahora, Caín va a decir cosas muy importantes, Juan, que nos revelan mucho acerca de la situación en Génesis capítulo 4. Dice lo siguiente, prestemos atención, en 1 de Juan 3:12 dice,
En el contexto dice que nos amemos unos a otros, ¿cierto? Y dice, no como Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí hay demasiada enseñanza, teología y de todo aquí junto. ¿Ya? Caín es lo opuesto a un creyente. Un creyente ama a su hermano y trata de proteger su vida. Pero Caín aborreció a su hermano y le quitó la vida. ¿Cierto? Es todo lo opuesto. Pero hay una palabra muy clave ahí que es era. Dice, no como Caín, que era. O también puede ser traducido como que pertenecía al maligno. Caín era posesión del diablo. ¿Ya? Era del maligno. ¿Y por qué causa Caín mató a su hermano? ¿Alguien se atrevería a decir algo? Hay muchas hipótesis. ¿Sí? Sintió envidia de él. Envidia, bueno, podría ser. ¿Algo más? Por acá en la galería, ¿no? ¿Ah? Envidia. Entonces, lo dejamos que fue envidia. Lo escribimos acá. ¿Algo más? Vamos a ir entonces a Génesis 4. Vamos a doblar todas las hojitas para allá. Vamos a ir a las primeras hojas de la Biblia. Génesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces vemos un caso familiar, ¿cierto? Dos hermanos, los primeros dos hermanos de la creación. Hay algo interesante aquí, el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo. Lo que trata de decir ahí, que cuando pasó esto, no fue cuando Caín y Abel eran adolescentes o tenían 25 años. Seguramente ya eran muy mayores y ya había avanzado el tiempo, ¿verdad? Eran, por decirlo así, los patriarcas que estaban ahí. Entonces, estos dos trajeron su ofrenda, ¿cierto? Dice que Caín trajo su ofrenda del fruto de la tierra a Jehová, pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, ¿ya? De los más gordos de ellas. Pero aquí pasó algo. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y Caín, ahí dice, se ensañó, ¿ya? Y decayó su semblante, ¿ya? Hubo algo que no le pareció a Caín, ¿ya? Algo no estaba muy bien, ¿ya? Y seguramente eso no comenzó ahí. Nadie mata a una persona de un día para otro. Todos entendemos eso, ¿cierto?
es algo constante, es algo del tiempo, ¿ya? Que pueden ser envidia, como decía la hermana, puede también llevar orgullo por dentro, de que tal vez su hermano menor es más agradable a Dios que el hermano mayor. Entonces, pudieron haber muchas cosas, ¿cierto? Pero hubo un día en que ya fue el colmo para Caín. Y no pensó nada mejor que decirle a su hermano Abel: salgamos al campo, vamos a dar un paseo, ¿ya? Y sabemos que se levantó contra él y lo mató. Ahora, hay algo muy interesante en la escritura que nos va a relatar después, y es lo siguiente: es la actitud de Caín ante Dios. La actitud de Caín ante Dios. Una actitud rebelde ante Dios. Una actitud que, aunque sabía que estaba mal, no quería hacer realmente lo que Dios le estaba pidiendo. No quería. Entonces vemos que Dios se le acerca y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Se le ocurriría a usted responderle así a Dios? Imagínese el privilegio que Caín tenía. Era el principal heredero de la tierra. El principal heredero de la tierra. Podía escuchar a Dios audiblemente. No como nosotros, que vamos a la palabra. Abel, Adán, Caín podían escuchar la voz de Dios audiblemente. Y aún así, en esa situación, Caín se rebeló. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vemos la actitud de Caín como alguien no arrepentido, como alguien que realmente es orgulloso por dentro, que a pesar de ver toda la bendición que Dios le ha dado a su familia y a él, como el primogénito de la familia, la desecha por su orgullo, por su envidia, y llega a matar a su hermano. Y hay algo interesante del capítulo 3 de Primera de Juan, que el apóstol Juan dice: y mató a su hermano, ¿cierto? Pero utiliza una palabra muy clave, ¿ya? Que traducida también se puede decir: y degolló a su hermano. Es que literalmente lo llevó al campo y de repente, cuando vio a Abel desprevenido, le agarró la cabeza y le cortó la garganta, ¿ya? Y también incluye otro acto de quitarle un miembro, para que vean lo completo de la palabra, que puede ser que le cortó la cabeza y le sacó la cabeza con su rabia. Así llega a ser la rebeldía ante Dios. Y eso llega a ser un hijo del diablo. Y Juan es muy específico con esa palabra, que degolló a su hermano. De cierta manera, tal vez, esto es especular, pero pudo haber dicho: ¿te gusta entregarle sacrificios a Dios? Toma. Ahora, ¿sabes por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel? Porque Él instituyó desde el principio qué cosa le agradaba a Dios, ¿ya? Y cómo podíamos reconciliarnos con Dios y ir a través de un sacrificio. Pero al parecer Caín, aún en su rebeldía, él quería agradar a Dios a su manera. No, yo voy a entregarle esto. Que Dios agrade nomás. Esto es lo que yo tengo. Eso es especular. Pero podría ser eso. Y vemos cómo un hijo del diablo puede llegar hasta ese punto. Porque no pertenece a Dios. Ahora, volviendo a Primera de Juan, capítulo 3. Dice: no como Caín, que pertenecía o era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, no había nada que hacer. Él pertenecía al diablo e iba a terminar haciendo eso o haciendo cosas peores. La descendencia de Caín, que está ahí en el texto de Génesis, tiene una generación de hijos que distorsionaron la voluntad de Dios. Hijos que un hijo de él fue el primero que practicó la poligamia. ¿Por qué? Porque es una familia alejada de Dios, rebelde ante Dios, ¿ya? Que Dios debió haberlo matado en ese momento, pero tuvo misericordia aún de Caín. Lo dejó con vida, lo dejó con una marca para que no lo mataran. Pero en la generación de Caín, todos sus hijos
fueron personas que distorsionaron la voluntad de Dios. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso Caín mató a Abel. Porque Caín pertenecía a Satanás y Abel pertenecía a Dios. Y eso no es diferente con nosotros. Porque Juan aquí en el versículo 13 dice, hermanos míos. Cuando dice esto es que presten atención, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aborrecieron a Jesús, ¿cierto? Lo maltrataron, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque era justo. El mundo odia la justicia, odia la piedad, odia a Dios. Está en rebeldía ante Dios. Por eso nosotros los creyentes somos el blanco para aborrecer en este mundo. No se extrañen, no nos pongamos así como, chuta, ¿por qué tanta adversidad contra nosotros? Porque es normal. Desde el principio de la creación, el primer asesinato fue por esta causa. Porque la maldad odia a la justicia. Y este mundo manejado por el demonio odia a la iglesia. Y persigue a la iglesia. Y busca dañar a la iglesia. Busca matar a sus miembros. Destruirlos. Por eso aquí Juan dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. No importa que el mundo nos aborrezca. No importa que quieran quitarnos la vida, como se la quitaron a Abel el justo, como dice Hebreos. No importa, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. En la carne podríamos pasar de la vida a la muerte. Pero nosotros hemos pasado al revés, de la muerte a la vida. Nos pueden cortar la cabeza, pero viviremos para siempre junto a nuestro Rey. En la gloria, en la eternidad. Esa es la vida verdadera, no esta. El versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No hay un creyente que pueda aborrecer a su hermano. Eso es lo que está diciendo. Si hay alguien entre nosotros que odia a otro hermano, Juan está diciendo, no hay vida permanente en él. No hay vida permanente en él. Lo más posible es que no sea un hijo de Dios, sino un hijo del diablo. Aborrecer es odiar. ¿Ya? Y como Jesús dijo, el que odia también en su corazón, ya es culpable de juicio, ¿cierto? Entonces, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es tan culpable como haberlo matado en la práctica ante Dios. No es lo mismo físicamente, obviamente, pero igual de grave ante Dios. Es matarlo. Odiarlo solamente transmite lo que está dentro de nosotros. Una persona regenerada no puede sacar de dentro odio y llegar a matar a alguien. No puede, porque dice el contexto aquí que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Puede equivocarse, sí, pero llegar a un extremo de matar a alguien con crueldad, a sangre fría, es imposible. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. También hay tiempos, hermanos, que en la iglesia pueden haber problemas. Puede tal vez usted tener un problema con otro hermano. Puede también pasar que hay hermanos que no se llevan muy bien. Y eso es normal, porque no todos pensamos igual. Pero eso no puede llevarnos a odiar a otro hermano, a querer buscar la muerte de ese hermano, que ojalá que le pase algo, que ojalá que quede sin trabajo, que ojalá que ahora le pasen estas cosas malas. No puede haber eso en el corazón del creyente. En el corazón del creyente hay perdón, hay misericordia. Eso hay en el corazón del creyente. Y dice por dentro, yo no me llevo bien con este hermano, pero es mi hermano.
El Señor Jesús murió por él como por mí. Pagó el mismo precio. No me gusta su cara, no me gusta, pero lo tengo que amar, lo amo. Por eso, por amor, lo voy a perdonar. No significa que vamos a ser mejores amigos, pero lo voy a perdonar. Lo voy a amar, lo voy a abrazar, lo voy a saludar con un abrazo. Lo voy a invitar a comer. Eso es totalmente un acto de humillación hacia uno mismo y solamente es producido por la palabra escrita de Dios. Muchas veces seguimos en nuestro orgullo y con rencores porque nos mantenemos alejados de la palabra. Pero alguien que está firme en la palabra, que está constantemente orando y con comunión con el Señor le saca esos deseos. Porque la palabra pone nuevos deseos en nosotros. Entonces un verdadero creyente no puede aborrecer a su hermano. Alguien que aborrece es homicida y es del diablo, ¿ya? Y no tiene vida eterna permanente en él. En esto, versículo 16, hemos conocido el amor. Los discípulos conocieron muy de cerca el amor, ¿ya? Y tal vez no tuvieron que enseñárselo abriendo una Biblia y hacer meditar a los discípulos para que lo entendiesen. Ellos lo conocieron muy de cerca. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces ellos conocieron, como dice al principio de la primera Juan, lo tocaron, lo palparon, lo vieron con sus propios ojos, al amor en persona. Y la muestra de amor de esa persona que puso su vida por nosotros, se subió a ese madero por puro amor a nosotros, porque fue su voluntad de salvarnos, de redimirnos. Ellos lo vieron de cerca, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y este es el versículo que aquí algunos dicen, sí, tengo que cambiar, tengo que llegar a dar mi vida por el hermano. O otra persona puede decir, no, hasta aquí llegó el cristianismo, ya no vengo más a la iglesia porque no estoy dispuesto a entregar mi vida por mi hermano. ¿Hasta dónde llega nuestro amor? Nuestro amor puede llegar solamente hasta ahí. Entonces nuestra iglesia en nuestros días está muy cambiada porque se ha distorsionado el mensaje central del cristianismo y que es amarnos unos a otros. Proteger al otro aún con mi propia vida. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros está dispuesto a eso en este momento. Nadie, ninguno de nosotros. Pero es el estándar de Dios, es lo que Él espera de nosotros. Si Él puso la vida por nosotros, sin queja alguna, sin excusa, como veíamos en la mañana, nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos, ¿cierto? Y ahora, si a usted le parece muy radical eso, es para solamente apóstoles, profetas que solamente ellos pueden hacer esas cosas porque están benditos, no sé. El Señor acá nos da un ejemplo muy práctico y básico. Y que si no podemos o no nos atrevemos a dar la vida por otra persona, por lo menos hagamos la parte de la vara baja. Y que es lo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? La palabra bienes ahí se refiere a tener suficiente para sus necesidades, ¿ya? No que tiene una mansión, sino que tiene suficiente para sus necesidades. Que esta persona está bien, tiene alimento en su casa, tiene alimento de sobra, tiene lo esencial para vivir y tiene en abundancia esos bienes. Como una persona así, un creyente así, que tiene todo cubierto para sus necesidades, tiene alimento, tiene ropa de sobra, tiene techo, como una persona así, que ve a su hermano que está sentado justo el domingo al lado suyo, ve a su hermano que tiene necesidad. Y también esa palabra necesidad se refiere a eso, las cosas más importantes para vivir, ¿ya? Comida, abrigo.
cómo alguien que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano de necesidad y más encima cierra contra él su corazón. ¿Sabe lo que significa esa frase? Cierra contra él su corazón. Es literalmente darle la espalda. Es como si nuestro hermano está diciendo, ¿sabes que no tengo para comer hoy día? Y yo de repente, como ni siquiera le doy una respuesta o lo miro a los ojos y me volteo. Y sigo hablando con otro hermano. Entonces, Juan está diciendo, ¿cómo puede alguien ser hijo de Dios y cerrar su corazón ante tal necesidad? Ante tal necesidad. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y más que una pregunta, es una exclamación. Esa frase, diciendo, seguramente el amor de Dios no mora en él. Es imposible que Dios esté en ti. Juan es duro, pero es sincero, es verdadero, al decirnos la pura verdad. Y nuestros corazones pueden estar tan apartados de la palabra de Dios que podemos actuar así con nuestros hermanos. ¿Se acuerdan? Miren, vamos a Santiago. Está 4 hojas más atrás, más o menos. Santiago capítulo 2, versículo 15. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, ¿ya? Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Santiago aquí está hablando de lo mismo. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechan? Allá hay un hermano que se está muriendo de hambre, no tiene para comer hoy día. Yo le digo, tranquilo, confía en Dios. Ora, el Señor te va a dar. Un abrazo de hermano. Chao. Santiago dice, ¿de qué le aprovecha eso? Después dice, si tu fe no lleva obra, está muerta. Deberías realmente ver si tu fe es verdadera. ¿Sería lógico decirle eso a un hermano que tiene necesidad? O un hermano que viene del extranjero tal vez y no tiene ropa abrigada. Y decirle, oh, anda a la feria, están baratas ahí las cosas. Te consigo una chaquetita y ahora hace frío y está sentado ahí atrás así como polera, ¿no? Decimos, no, tranquilo, así. Decimos, ¿a quién le va a dar? Pero nosotros como creyentes debemos llevar todo esto a la práctica. Por eso la conclusión del pasaje de Primera de Juan es el siguiente, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay tiempo en que los hermanos van a tener necesidad, ¿ya? Y hay que ayudarles para sus necesidades. Hay tiempo que tal vez no solamente podemos ayudarles para sus necesidades. El primer paso para ayudar a alguien es ayudarle en sus necesidades, para que pueda comer o abrigarse, cosas básicas, ¿cierto? Por ejemplo, una necesidad no es un plasma, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, el hermano tiene necesidad, no tiene tele. Es ilógico, ¿cierto? Entonces estamos hablando de necesidades. Entonces yo digo, el hermano tiene necesidad, voy a ayudarle. Pero me quedo ahí porque el otro mes o el otro día va a tener necesidad de nuevo. Entonces tengo que ayudarlo aún más. Mira, te ayudo a buscar un trabajo. Mira, te ayudo a administrar bien el dinero, porque puede ser un tema de dinero, de mala administración. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos de ayudar al hermano? Entonces a veces nos quedamos y ya limpiamos nuestras conciencias con solamente ya darle unos paquetes de fideos. Pero el otro día va a faltar de nuevo fideo. Entonces, algo tenemos que hacer con el hermano, ayudarle. Entonces, Juan nos dice, el que tiene bienes de este mundo, no se está refiriendo a personas ricas, a personas millonarias, se está refiriendo a personas a las cuales Dios le ha dado en abundancia, no necesariamente millones, sino que tiene de sobra para vivir. Él puede compartir a los demás.
¿ya? Porque a veces todos nosotros tiramos eso para los ricos, no, que los ricos se encargan de los pobres. Pero no, somos todos nosotros. Debemos ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad, ¿ya? Y no cerrar contra él el corazón, ¿ya? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y vamos a concluir con ese versículo, ¿ya? Porque de cierta manera esto es como una plaga. ¿En qué sentido una plaga? Que el conocimiento se divide en varias fases, ¿ya? Y la primera fase es escuchar, oír, ¿ya? Cuando uno aprende, para tener conocimiento, uno primero escucha, ¿cierto? Y después lo aplica. Y así va subiendo hasta diferentes niveles, hasta que uno ya lo aprende, ya uno se le sale por los poros. Pero la iglesia moderna, nosotros nos hemos quedado ahí, entre el 1 y el 2. Nos hemos mal acostumbrado a solo escuchar. A decir, estuvo bueno el mensaje, amar a los hermanos. Amemos a los hermanos. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Cada uno de nosotros debiéramos decir, ¿qué puedo hacer con esto que he escuchado hoy día? A ver, el martes voy a ir a la reunión de Padre Hurtado y voy a ver la necesidad que hay ahí. Voy a comenzar a hablar más con los hermanos, a ver si alguien tiene necesidad. Entonces, en todo esto debemos llevarlo a la práctica. Y hay dos palabras muy claves ahí. Mire, fíjese en el versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Y dice dos palabras, de hecho y en verdad. Eso significa ocupándonos del asunto con una motivación verdadera. De hecho significa ocupándonos, ¿ya? Amar ocupándonos. No amar de palabra, decir, oh hermano, te amo. No, es ocupándonos en eso, de que el hermano no tenga que escuchar de nosotros que lo amamos, sino que lo vea. Nosotros ocupándonos en su vida. Es decir, ¿cómo está, hermano? ¿Está bien? Y a veces dar porque somos dadivosos, ser simplemente generosos. Mira, te traje esto. Pero no solamente ocupándonos, que eso es la práctica, sino también con una motivación verdadera. Por eso dice, y en verdad. Porque podemos caer en el error de hacerlo porque tenemos que hacerlo. No de hacerlo porque realmente es la verdad. Y porque realmente yo lo quiero hacer. Y es porque nace de mi corazón como hijo de Dios hacerlo. Y es porque realmente, sinceramente quiero ayudar a esta persona. Porque la amo de verdad. No porque quiero cumplir un mandamiento, sino porque la amo de verdad. Porque quiero el bien de esa persona. Entonces, hermanos, el amor es un escalón bien alto para el nivel de iglesia que hoy en día tenemos en este siglo. Es muy alto el escalón de amor. Porque la base del amor es no pensar en mí, es pensar en el otro primero. Entonces, el gran problema es nuestro corazón que no nos deja avanzar, porque todavía me amo mucho a mí. Entonces debemos romper ese orgullo, debemos quebrantar nuestro corazón para amar realmente a los demás, como Dios quiere que lo amemos. Recuerda el versículo 12. Y vamos todo el versículo 12 para concluir. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Y aquí lo vamos a entender desde otra parte, que igual tenemos que entenderla. Por una parte nosotros debemos amar a los hermanos, pero por otra parte nosotros vamos a hacer lo que realmente somos. Si somos del maligno, vamos a hacer las obras del maligno. Pero si somos de Dios, vamos a hacer las obras de Dios. Entonces hay dos partes aquí, dos áreas. Una, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿La simiente de Dios está en nosotros? Debemos cuestionarnos eso. ¿Está en nosotros el Señor? Y si logramos responder sí, ¿por qué no estoy amando a mi hermano? Gracias. ¿Por qué no estoy amando realmente a mi hermano como la Biblia me enseña?
Si la respuesta es no, la simiente de Dios no está en mí, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Muchos de ustedes llevan años en la iglesia y tal vez no ha sido regenerado, no ha sido cambiada su vida. Esa es la evidencia de que realmente somos hijos de Dios, que amamos a los hermanos. Oremos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por tu bondad, por tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser personas que son hacedoras de tu palabra y no tan solamente oidoras de tu palabra. Señor, que el ejemplo de Caín quebrante nuestro corazón, porque todos nosotros hemos sido hermanos de Caín. Nacimos en esa posición, nacimos caídos, nacimos aborrecedores del bien. Señor, perdónanos porque tal vez llevamos una vida tibia, una vida sin amor al hermano. Señor, ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, a que, como tú nos enseñas aquí, primero nos podamos evaluar si realmente somos hijos de Dios o si somos hijos del demonio. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Somos esclavos tuyos o somos esclavos de Él? Te pido misericordia por la iglesia, por todos nosotros. Necesitamos que tú trabajes en nuestras vidas. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas, nos des a entender la verdad. Y ruego, Señor, por nuestra iglesia para que en el futuro podamos ser una iglesia más bíblica, una iglesia que realmente sea amadora de los hermanos, no solamente entre nosotros, sino también con los hermanos que participan en otras iglesias. Señor, queremos ser como tú. Ayúdanos, Señor, a salir de esta situación tibia que vivimos hoy en día. Necesitamos y anhelamos ser realmente discípulos tuyos, ser personas que hacen tu palabra, que la cumplen, que la practican, y no personas que solamente la dicen. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Sabemos que tú también tienes el poder para eso. Señor, ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que evangeliza, una iglesia que discipula, una iglesia que no tenga temor de hablar en sus trabajos, en el lugar de sus estudios. Necesitamos de tu presencia, necesitamos que tú despiertes a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a todas las personas de nuestra iglesia. Sé que tú también traerás a nuevas ovejas y ayúdanos a darle el ejemplo a ellas. Vivimos en un mundo que nos hemos mal acostumbrado a la vida de iglesia, nos hemos mal acostumbrado a la comodidad y a solamente asistir cada domingo. Líbranos, Señor, de eso. Líbranos de poder estar con tibieza en nuestros corazones. Que no pase otro domingo igual, que no pase otra semana igual. Que tú nos libres de eso. Necesitamos realmente ser libres de esa mala costumbre que tenemos. De solamente congregarnos y vivir nuestra vida libre, lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a practicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a ser prácticos, a ver la necesidad también que hay en la iglesia, que hay entre los hermanos, poder sustentar también a tus siervos, poder también sustentar a misioneros. Tú nos das muchos recursos, muchos bienes. Perdónanos porque nosotros los malgastamos, no lo ocupamos necesariamente para nuestras necesidades. Hay muchos recursos que se están perdiendo en nuestras manos, recursos que debieran ir para el necesitado, recursos que debieran ir para tu obra. Y Señor, ayúdanos, Señor, a poder ordenarnos, poder realmente entender de qué se trata la vida, que tú obres en nuestros corazones, limpies nuestros pecados y que realmente esta pueda ser una iglesia que sea una iglesia bíblica, que sea una doctrina, que realmente podamos ser conocidos ante las demás iglesias y ante nuestros vecinos y el mundo como una iglesia que hace más que dice. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de ser tus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.